33. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche de viernes, hoy precisamente 11 de enero de 2019, este es su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Estamos transmitiendo en vivo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana, justamente desde el centro histórico de esta bella ciudad, una noche agradable en la capital del estado de Veracruz. Transmitimos a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx y también en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Este programa, como siempre lo hemos dicho, es un programa que va a llevar hasta usted información seria en voz de expertos especialistas calificados y certificados. Este programa lo hacemos con mucho cariño y agradezco a la producción de Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud y a la producción de Revistas Sin Recreo también por lanzarnos al aire y estar una noche más de viernes con todos ustedes. Les hago la invitación para que se quede esta hora de programa que promete de verdad tener información sumamente valiosa, de vital importancia, ya que el tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con la salud de sus hijos. Quédese con nosotros durante la siguiente hora y vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Pues tengo el gusto y el agrado, de verdad, así lo expreso ante todos ustedes, de presentar a un gran amigo, como siempre lo he dicho, un profesional de la salud. Me refiero al doctor Samuel Franco Rodríguez, quien es especialista en pediatría, un maestro además en mi época de formación, ya hace algunos años en el internado de pregrado, doctor Franco, y recuerdo mucho precisamente todas esas enseñanzas que en algún momento pues formaron y se quedaron dentro de esa formación que como médico hasta el día de hoy tengo. Le aprecio y le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche. Como siempre, siéntase en casa, bienvenido y muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor, gracias por la invitación. Y fue hace como 2 años apenas. Bueno, hace como 2 años cuando ya tuvimos la oportunidad de charlar, decíamos antes de entrar al aire, justamente un problema también del recién nacido, como lo es el problema de las ictericias, el color amarillento en la piel de los recién nacidos, hace como 2 años, pero hace todavía un poquito más aquello que comento, ¿verdad? En cuanto a la época, pues, en la que está uno en plena formación como médico, y la verdad, pues, muy satisfecho, doctor, de tenerlo con nosotros nuevamente. Pues, ¿qué cree usted? Que esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, pues, titulado por nuestro invitado como el esquema básico de vacunación en los niños, la cartilla nacional de vacunación. ¿Qué de importancia, qué de valioso tiene que se conozca justamente todo este proceso de vacunación en los niños? Porque de eso depende justamente la salud de ellos a futuro. Y bueno, tenemos realmente varias preguntas, doctor, que establecer para esta entrevista. Tenemos ya también muchas preguntas de parte de nuestro auditorio a través de nuestras redes sociales. De verdad que participe con nosotros. Hay un número de teléfono, el 2281-3312-68, a donde puede usted mandar sus mensajes vía WhatsApp para participar con nosotros, también vía chat directamente en cualquiera de las plataformas que toda nuestra gente de producción está trabajando de verdad arduamente para darle respuesta a sus preguntas, comentarios, saludos, felicitaciones y demás que ustedes nos hacen el honor cada semana de hacernos. Doctor Samuel Franco, pues vamos a entrar en materia porque el tiempo se nos va a ir seguramente muy rápido. Así es un tema muy extenso. Hablaremos de las vacunas, hablaremos del esquema básico de vacunación, hablaremos de la cartilla nacional de vacunación. Doctor Franco, quisiera yo iniciar preguntándole, ¿por qué es importante vacunar a los pequeños, a los niños, hablando de estas cuestiones que decíamos fuera del aire que usted bien puntualizó, de la vacunación activa, pasiva? Cabe la pregunta,
¿Es importante decírselo a todo nuestro auditorio, doctor? Claro que sí. Es importante que tengamos en cuenta que la Cartilla Nacional de Vacunación es un tesoro nacional. Tiene incluidas, un rato comentábamos que eran 9 vacunas y algunas conjugadas que dan 17 vacunas, pero realmente son 18, claro, porque incluimos el BPH. Claro. Y este tipo de documento, la cartilla de vacunación, digo que es un tesoro porque son gratuitas. En Estados Unidos y en el resto del mundo las vacunas se cobran, sí, claro, y son carísimas. Independientemente de eso, atrás de cada vacuna va un trabajo de verdad grande de investigadores, de científicos, de gente que las tramita, que las trae, y esto no se debe desperdiciar. claro. Tenemos, como les decía, en la cartilla tácitamente 9 vacunas incluidas, 17 porque algunas son conjugadas, Sí. más 18 por la vacuna del papiloma humano. Así es. Es decir, doctor, bien lo menciona usted, es un tesoro que así se debe precisamente valorar. Lo decíamos en la plática previa a entrar al aire. ¿Por qué pasa que en otros países tiene que acudir el papá, la mamá con el menor a la vacunación? Y aquí muchas veces, doctor, se hacen las campañas en donde hay que visitar prácticamente en el domicilio de los pequeñitos y llevar la vacunación hasta allá, y muchas veces existe esa resistencia a vacunar al pequeño por algunas cosas que seguramente más adelante vamos a platicar relacionadas con el beneficio, los pros y los contras, los mitos, las realidades con respecto a la vacunación, porque esto es algo muy importante que debemos mencionar, doctor. Sí, de hecho yo no entiendo por qué muchas personas deciden no llevar a sus hijos siendo que son gratuitas. Independientemente de eso, es un beneficio. Claro. La prevención en nuestros días es algo importante. Claro. Vamos a hacer mención más tarde acerca de los famosos grupos antivacunas y de las consecuencias que esto tiene en la población, no tan solo de México, a nivel mundial. Y es importante que los niños sean llevados a vacunar. Por ejemplo, en Estados Unidos, Sí, doctor. si un padre no lleva a su hijo a vacunar, allá se rigen por aseguradoras. Sí, claro. Si un padre no lleva a su hijo a vacunar, es demandado. O sea, la ley le exige que vacune a su hijo. Claro. La prevención es infinitamente mejor que los procesos curativos con medicamentos o con algún otro tipo de circunstancia de tipo médica. Claro. Fíjese, doctor, que ahorita que lo menciona, digo, en la ley, para quienes conocen cuestiones pues legislativas, jurídicas, abogados y demás, pues se menciona que hay que privilegiar el bien del menor. Claro. Y esta situación de las vacunas es un privilegio, pues, para los menores, dado que la responsabilidad está en los padres, pero esa parte que también debemos mencionar nosotros de la resistencia que hay muchas veces a llevar al pequeño a la vacunación, porque recibí información de tal vez de muy mal gusto, en algún momento lo puedo decir, donde la vacuna no te va a hacer bien, te va a perjudicar, es más, que no te la apliquen, que no se la pongan, porque muchas cosas que muy seguramente vamos a tratar, doctor, pero yo quisiera entrar un poquito también en este aspecto, y bueno, todos deben conocer en este momento, para quienes están siguiendo nuestra transmisión, pues esta es la Cartilla Nacional de Vacunación, que en México, no sé si tenemos por allí la información relacionada con las vacunas, pues, que usted mencionaba, doctor, Claro. a manera de que todos quienes están siguiendo nuestra transmisión en este momento tengan una idea mucho más clara relacionada con el aspecto que tiene que ver con lo que contiene. Y bueno, aquí es más o menos un esquemita de lo que decía usted de las vacunas, el número y la cantidad de vacunas que son. Ese que son grandes, mire, vacuna de tuberculosis, hepatitis Sí, B, la sí. pentavalente acelular, que más tarde mencionaré porque es acelular, Claro. difteria, tosferina, tétanos, polio, Haemophilus influenzae, no es influenza, es Haemophilus influenzae. Claro. Difteria, tosferina, tétanos, rotavirus, que quita la diarrea por rotavirus, Sí. neumococo, influenza, la vacuna triple viral, que también es importante porque dio mucha pauta para los grupos antivacuna con un estudio que se llama Wayfield, Sí. Sí. que decía que provocaba autismo. Sí, Ella sí, vamos sí, a hablar un sí, poquito más, claro. y la vacuna de la polio. Claro. Y vamos a hablar un poquito de inmunidad de rebaño, que estábamos hablando hace un rato, Así es. que son de las cosas de las que se agarran los grupos antivacunos para no vacunar a los niños. Claro. El no vacunar a un niño está considerado como maltrato infantil, Así es. porque puede promover muchísimas infecciones e incluso la muerte, Claro, desgraciadamente. no, y lo que decía yo, no se privilegia pues a la niñez en este caso, dado que ahora pues ese es el factor fundamental, ¿no? La protección a los niños y a las niñas, que incluye también este aspecto tan importante como lo es el esquema de vacunación. Y doctor Samuel Franco, este esquema que nosotros en México pues como país se tiene,
¿Es un esquema apegado a las normas internacionales? ¿Qué decirles a todos quienes siguen nuestra transmisión esta noche? Porque a lo mejor dicen, bueno, es un esquema que solo se maneja en México, en otros países nada que ver, no son vacunas similares. ¿O qué es lo que pasa con respecto a otros países y nuestro esquema de vacunación, doctor? No, el esquema de vacunación de México es un esquema muy bueno. Sí. Yo creo que nos faltaría para equipararnos a la vacunación en Estados Unidos la vacuna de meningococo, la vacuna de tifoidea, la vacuna de varicela y la de hepatitis A. Son 4 que nos faltan, pero en general los médicos, los pediatras y más aún los infectólogos pediatras Sí. luchan día a día para llegar a pláticas con la Secretaría de Salud y que se puedan incluir estas vacunas. Realmente estamos a un paso de equipararnos con las vacunaciones en Europa o en Estados Unidos. Claro. Es decir, doctor, es en sí esas 4 vacunas las que faltarían en un esquema, si no básico, pues sí fundamental para la niñez, al menos en nuestro país, que sí tienen otros países. En un esquema internacional. Son las que para hacer un esquema internacional propiamente, serían esas cuatro vacunas. Así es, porque hay vacunas de viajero, por ejemplo, fiebre amarilla, etcétera, claro. Pero estas no son vacunas solamente para casos especiales. Claro, o sea, transitorias, así donde es. hay que hacer un viaje necesariamente a otro lugar, donde así pueda es. haber el riesgo de contraer una infección o una enfermedad de esta naturaleza, ¿no? Así es. Sobre todo. Pues fíjese qué importante información nos está compartiendo nuestro invitado de esta noche, el doctor Samuel Franco Rodríguez, quien es especialista en pediatría y bueno, pues con una vasta experiencia que a lo largo de los años, pues él ha adquirido tanto a nivel pues de la, diríamos, atención institucional, porque él fue pediatra para el Instituto Mexicano del Seguro Social, formador de grandes generaciones también de médicos, y lo digo con mucho orgullo, y bueno, pues dedicado a la práctica privada de la pediatría en la actualidad, y por eso me atrevo a decir que con esta experiencia, nuestro invitado comparte esta noche toda esta información que es muy importante. Ahora, doctor, ¿existe alguna razón por la cual estas vacunas no se han incluido? ¿Son cuestiones de políticas de salud? ¿Son cuestiones de que esas enfermedades no son muy frecuentes en nuestro país? ¿O cuál es la razón por la cual todavía nuestro esquema de vacunación no es equiparable al esquema internacional? Bueno, voy a tratar de contestar esa pregunta en base a la Cartilla Nacional de Vacunación. Sí, sí. Si se dan cuenta en la gráfica que tenemos a nuestras espaldas, sí, claro. Dice vacuna neumocóxica conjugada. Dice primera, segunda a los 4. Primera a los 2 meses, segunda a los 4 y refuerzo a los 12 meses. Claro. El esquema internacional es 2, 4, 6 y 15 meses. Eso es. Ustedes se preguntarán por qué nada más hay 3 si son 4. Exacto. Economía. Cada vacuna cuesta cara y no es una vacuna para un niño, es una vacuna para millones de niños. Eso es. La vacuna de la varicela es una vacuna cara, la vacuna de la hepatitis A también, meningococo es para casos especiales de brotes de meningococo en hospital, vacuna de tifoidea también para zonas endémicas, pero que más endémica que México, ¿no? Sí, para, sí, claro. para tifoidea. Claro. Entonces, esa es la razón. Se tiene que hacer pláticas muy centradas con el secretario de Salud. Y a mí no me gusta meterme mucho en política, pero bueno, secretario de Salud, infectólogos pediatras, y llegar a un acuerdo para favorecer a la niñez mexicana con ese tipo de vacunas. Claro. No, que yo creo que es muy importante, dada la situación que estamos viviendo con nuestro nuevo gobierno, en donde hay esa voluntad, pues, para que las cosas se hagan bien, y sobre todo en el ámbito, vuelvo a insistir, de proteger, privilegiar a la niñez, a todos los niños y niñas de México, que son precisamente el futuro de este país, un futuro que todos deseamos, necesariamente hay que decirlo, sea mucho más promisorio que el que estamos teniendo, aún con todo y lo bueno que vamos a tener muy seguramente, es verdad, Samuel Franco, es verdad. En ese sentido. Pues fíjese que tan importante, y sigo insistiendo en esta parte que es muy álgida y muy sensible para todos nosotros, pero vamos a tener que ir al primer corte de esta noche. Ya tenemos preguntas, tenemos muchos comentarios, no se vaya, vienen todavía aspectos muy importantes de esta entrevista y de esta charla que estamos teniendo con el doctor Samuel Franco Rodríguez respecto al esquema de vacunación en los niños. Estamos de regreso en breve con todos ustedes.
Estamos de regreso con todos ustedes en su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Y esta noche pues estoy charlando con el doctor Samuel Franco Rodríguez, especialista en pediatría, todo lo relacionado con el esquema de vacunación en los niños y obviamente la cartilla nacional de vacunación, no sin antes agradecer a todos quienes están en este momento pues siguiendo nuestra transmisión, enlazados con todos nosotros a través de nuestras diferentes plataformas en www.emcs.com.mx, en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Quiero agradecer verdaderamente, y bueno doctor, pues además debo darle lectura a estos comentarios que nos envían. Claudia Robles Chaires dice: felicidades por tan excelente programa, saludos para el doctor Franco por el tema tan excelente. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Además de todo, también Carlos Arturo Castro, felicidades por el programa y por incluir este tema. Considero que hoy por hoy está creciendo una cultura tendiente a lo natural. Bueno, pues exactamente, también él dice felicidades por el programa y el tema tan importante, esta cultura hacia lo natural en el tema alimenticio, industrial y médico. El riesgo es que algunos hacen a un lado los avances científicos y la realidad estadística. Esta entrevista está ayudando a difundir buena información, excelente y saludos. Creo que todo esto es muy valioso, doctor Franco, para nosotros. Muchas gracias, Carlos Arturo, por el comentario. Tenemos también aquí comentarios y bueno, felicitaciones. Rosa María Landa Zabaleta dice: buenas noches, con respecto a la vacuna para el VPH, hay mucha polémica sobre posibles efectos indeseables. En su opinión profesional, doctor Franco, y la pregunta va dirigida, ¿vale la pena aplicarla considerando que solo cubre unos cuantos serotipos y hay muchos malos comentarios? Pues doctor, ya esto lo teníamos pensado para más adelante, pero creo que muy a modo la pregunta. Bueno, la vacuna del VPH es una vacuna que se ha ido modificando, porque inicialmente salió para cubrir únicamente los serotipos 6 y 11 que producen verrugas a nivel genital. Después se incluyeron los serotipos cancerígenos el 16 y el 18. Efectivamente, los virus están mutando, los serotipos están mutando, y recientemente en el Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica, al que tuve el gusto de asistir en noviembre del año pasado, se mencionó esto y se mencionó que efectivamente ya no son esos serotipos los que están provocando cáncer cervicuterino frecuentemente, ya están los de la línea 57, 58, 85, 89. Por esa razón se ha incluido en la vacuna más recientemente hecha, que es la vacuna non novalente, 9 serotipos, incluidos los 4 que ya mencioné, más otros 5. Esa vacuna ya llegó a México, pero para que sea liberada necesitan trámites, etcétera. Tendremos la vacuna, yo creo que a finales de año o a principios del 2020. Claro. Sí, y sí se debe vacunar. Obviamente, si me pregunta, ¿me la pongo o no me la pongo? Pues yo diría que sí. Todas las vacunas tienen un riesgo. Aquí es como lo comentábamos hace un rato, doctor. Sí, claro. ¿Quién se gana la lotería? El que juega a la lotería. Así es. ¿Quién puede tener una reacción idiosincrática o un efecto colateral por las vacunas? Pues los médicos, desgraciadamente, y como decimos, toco madera, yo que nunca me toco una cosa así, pero realmente es un riesgo que corremos todos, y no nada más nosotros, puede ser en un restaurante, puede ser en cualquier lugar, algún alimento, es un riesgo, pero si ponemos en la balanza, es más riesgo no tener la vacuna. Claro. La vacuna de VPH tácitamente se debe poner en niñas y niños a partir de los 9 años. Claro. En México se pone únicamente en mujeres por cuestiones económicas. Pero ¿quién es el portador del papiloma? El varón. Entonces, si quieren un futuro mejor para sus hijos y sus hijas, vacunen a niños y a niñas, que es lo que se hace a nivel internacional. Ahora, la vacuna del papiloma también se puede poner en mujeres adultas antes de 45 años con vida sexual activa. ¿Por qué? Porque no protege al 100%, pero de que no tenga protección a que tenga un 70-80%, pues me la pondría. Claro. Yo creo que esto es muy importante a colación del comentario que hace nuestro amigo Carlos Arturo Castro respecto a estadísticas y cuestiones de protección. Yo creo que no hay duda, finalmente es benéfico pues aplicarse la vacunación o la vacuna para prevenir la infección contra el virus del papiloma humano. Emma Ruiz desde la Ciudad de México, muchos saludos Emma, dice felicidades a los doctores y su equipo, excelente tema para orientación a todo el público. Saludos, muchísimas gracias. También Juan Francisco Guatemala dice buenas noches, saludos al invitado doctor Franco y desde luego el doctor Aguirre, muchas gracias Francisco, junto a todo su equipo de producción. De verdad que les aprecio estos comentarios que nos hacen y que sobre todo pues nos
nos enriquecen en todos los aspectos. Liliana Iracema, saludos al doctor Aguirre, excelente programa y un tema de mucho interés para quienes lo vemos y escuchamos. Muchas gracias. Xochitl Cortés, saludos al doctor Samuel Franco, excelente pediatra, información valiosa y oportuna. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias, Xochitl, por reportarse. También está pues en este momento siguiendo nuestra transmisión. A veces nos gana un poquito, ¿verdad? Porque entran los comentarios, doctor, muy a bote pronto. Pero bueno, Marta Guerrero dice: buenas noches, felicidades por tan buen programa, con temas tan importantes. Un cariñoso saludo al doctor Franco, muchas excelente gracias. Pediatra, y también saluda a la doctora Abigail Bello. Muchísimas gracias, Marta Guerrero. De verdad que les aprecio muchísimo. Alexia Vázquez se unió también. Bueno, Adela Ferman, saludos a todos por tan bonitos temas, muchas gracias. Jaime Diego Peros Ramírez, muchísimas gracias, doctor. Un excelente saludo hasta donde nos esté viendo. Gracias por estar siguiendo nuestra transmisión. Y mire usted que para nosotros es enriquecedor poder compartir con todos ustedes estos conocimientos que nuestro invitado hoy viene precisamente a poner en esta mesa. Doctor Franco, a nivel mundial se han detectado brotes de enfermedades como el sarampión, que en teoría pues estaba controlado sí. O había de alguna manera una contención, decíamos hace un rato, una barrera epidemiológica. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Las vacunas no están funcionando? ¿Cuál es la razón de que estas enfermedades estén resurgiendo de alguna manera, doctor? Hay varias razones. Una de ellas son los grupos antivacunas, que los voy a mencionar al final. Sí. Otras, por ejemplo, y yo le comentaba a usted un ejemplo, Venezuela. Venezuela desgraciadamente está muy mal su sistema de salud, y en el congreso que ya mencioné hace un momento de infectología, mencionaron que tienen 580 casos de sarampión nativo. Eso es gravísimo, y 75 muertes en niños. Claro. Que eso es de veras terrible. Y estoy hablando de un virus nativo, o sea, que está en el medio ambiente, en el medio. Y que surge porque no vacunan, porque no tienen vacunas. Otra, el sarampión tiene brotes en nuestro país. Hubo 3 casos, pero 3 casos importados, llegaron parece de Italia. Sí. Pero como virus salvaje no tenemos ninguno, excepto el país que estoy mencionando. Claro. Ahora, ¿cuál es la causa? Bueno, el que dejen de vacunar. Los grupos antivacunas basan mucho sus conductas en que mi hijo va a quedar paralítico, mi hijo le va a dar autismo, ya todos están vacunados, ¿para qué lo voy a vacunar? Voy a hablar un poquito de inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es, por ejemplo, si yo vacuno a una población, digamos al 80 o 90%, los que no están vacunados tienen protección porque casi todos están vacunados, y eso se llama inmunidad de rebaño, pero eso no funciona al 100%, es un riesgo. Claro. Y cada enfermedad, por ejemplo, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, tienen un límite en tanto por ciento para la inmunidad de rebaño. Entonces la causa es que no están vacunando, porque aducen que las vacunas pueden ser un mayor riesgo que un beneficio, y eso es una total mentira. Claro. Hay un estudio que se llama el estudio Wakefield, que lo hicieron hace unos años en Estados Unidos. Sí. Y ese estudio atacaba la aplicación de la vacuna triple viral, papera, rubéola y sarampión. Y las atacaba porque decía que provocaban ese trastorno en el rango de autismo. Y eso se demostró, y fue publicado en una revista seria. Se demostró que no era cierto, no tenían bases. Entonces la revista tuvo que pedir disculpa y retirar todo eso. Ni asociación. Ni asociación con autismo, eso es una mentira. Pues eso es muy delicado, por eso créanme que esto que nos está compartiendo hoy el doctor Samuel Franco, pues es muy importante, porque justamente esas partes de los mitos y las realidades y cuánto de todo lo que estamos en este momento diciendo es realmente fundamentado científicamente, pues es prácticamente todo lo que en beneficio las vacunas aportan, como lo decíamos en un principio, a los niños, y no nada más a los niños, cuando se trata también de adultos mayores, obviamente un tema completamente diferente. Doctor, hablamos exactamente de la misma situación contra la varicela, que por ejemplo es otra de las enfermedades donde mucha gente dice, pues espérate que te dé la enfermedad, total, ya no te va a volver a dar. No. Pero bueno, ¿cómo asumirlo? Porque esa es la otra cuestión también, ¿no? La varicela es una enfermedad pues exantemática, pero no podría decir que es benigna. La varicela se complica en un nivel muy bajo, con impétigo, o sea, infección aunada a las lesiones que están en cielo estrellado, porque hay costras, hay vesículas, hay pústulas, etcétera. Y también se puede complicar con encefalitis por varicela, que eso es muy grave. Entonces los niños deben de ser vacunados. La vacuna se aplica a partir del año, es una dosis al año y un refuerzo a los 6 años. Ahora,
Platicábamos un rato también, doctor, acerca de en Estados Unidos la varicela se llama chickenpox. Ah. Y había las fiestas de chickenpox, o sea, chickenpox parties. O sea, si un niño se enfermaba de varicela, decían, bueno, llévalos a todos. Sí, donde que se reúnan. Que se reúnan y que se infecten. ¿Qué sucedió? Que los niños se infectaban. Afortunadamente la tasa de incidencia de encefalitis y de impétigo es baja, pero los adultos se empezaban a poner muy mal, incluso hubo no alta, pero mortalidad de adultos. Claro, Entonces dejaron de hacer ese tipo de fiestas y empezaron a vacunar tanto a niños, a los niños, perdón, solamente a los adultos se les vacuna cuando se confirma que no existen anticuerpos circulando en la sangre. Claro. Pero se empezó la campaña de vacunación y se abatió grandemente lo que era un impétigo, que es algo que se puede curar, pero un impétigo puede causar septicemia. Sí. Y la encefalitis post-varicela. No, incluso la muerte. La muerte, claro. Al final de cuentas, y digo, complicaciones graves, serias de un problema de esta naturaleza. Y cuando habla, doctor, de estas precisamente reuniones, ¿no? Donde dicen, bueno, si ya tu niño tiene varicela, que mejor conviva con los demás, porque a través de esta infección adquirirá o va a adquirir defensas. Pasa lo mismo que con la hepatitis. Hablamos, obviamente, en este caso hepatitis A, muy seguramente hepatitis B. Pero bueno, mi pregunta, doctor, específica para la vacunación contra la hepatitis, ¿a qué edad se recomienda como tal administrarla? ¿Cuántas dosis? ¿Qué es lo deseable, pues, para este tipo de enfermedades que también se pueden prevenir por vacunación? Bueno, la hepatitis B va incluida en la Cartilla Nacional de Vacunación, la hepatitis A no está incluida. Ah, exacto. La hepatitis A antes se empezó a aplicar a los 2 años, ahora se acepta que se aplique a partir del año de edad. Sí. Y son 2 dosis, la diferencia con la segunda dosis debe pasar entre 6 y 12 meses. Okay. Se debe vacunar. Desgraciadamente he tenido la desgracia y la oportunidad, porque también es para identificar casos, de niños con hepatitis fulminante o insuficiencia hepática secundaria a una hepatitis A. Claro. Y niños que desgraciadamente han perdido la vida y no hemos podido hacer nada porque no estaban vacunados. Entonces, yo recomiendo eso, que si la vacuna de hepatitis A no se encuentra dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación, existe a nivel privado. Se busca. Y se puede aplicar. Claro. Al igual que la de la varicela. Porque viene también ese dilema, ¿no? Donde Claro. dicen, bueno, es una enfermedad benigna, cuyo curso natural no va a tener complicaciones, pero hay un porcentaje que, si bien es cierto es bajo, para causar insuficiencia hepática fulminante. Hablamos de un problema en donde este tipo de trastornos a nivel de hígado puede llevar a la muerte a los menores. Así es. Entonces es necesario crear esa conciencia para que finalmente se vacunen, aún siendo una enfermedad benigna, y que tampoco sea el contagio niño a niño, porque de allí se va a adquirir inmunidad. Creo que esta parte también es muy importante mencionarla, doctor. Sí, porque mucha gente dice, bueno, es que dándole una cantidad mayor de carbohidratos, darle azúcares, etcétera, sí, pues sí. dejar descansar al hígado un poquito, eso va a ayudar al niño. No necesariamente. El hígado tiene muchas formas de reaccionar, y si hay una insuficiencia hepática, nos metemos en un problema muy, muy grave, Claro. con riesgo de muerte. No, totalmente, totalmente. Pues mire, doctor, voy a seguir dándole lectura, porque tenemos de verdad comentarios que son muy valiosos. Rosa María Landa Zabaleta, ella dice: muchas gracias por el esfuerzo al realizar programas tan importantes e interesantes como este, que nos mantienen informados en estos temas. Sería interesante que se legislara para volver obligatorias las vacunas. Hay demasiados padres que no quieren vacunar a sus hijos, es una tendencia que, bueno, va en aumento. Muchísimas gracias, de verdad, que es lo que estábamos pues mencionando aquí con nuestro invitado, Mercedes Trujillo. Saludos al doctor Franco. Doctor Rafael, excelente programa, muchas gracias. Mercedes, muchas gracias por el comentario. Y bueno, pues tenemos otro comentario, está también conectada y mandando saludos, la terapeuta Marisol Saldo, dice: buen tema que ayuda a desmitificar la aplicación de las vacunas. Creo que esta parte es muy importante. Muchas gracias, terapeuta. Muchas gracias también a todo el equipo, insisto, de producción de Revistas Sin Recreo. Pilar Vadillo, dice: soy tan del programa, qué interesantes temas e invitados. Muchas gracias, Pilar, por seguirnos cada semana, por comentar. Y bueno, también Kaoli Reyes, felicitaciones a tan bonito programa y saludos a los doctores. Es realmente un programa de mucha calidad. Muchas gracias, de verdad que esto nos retroalimenta en un momento dado a seguir poniendo nuestro mejor esfuerzo, como lo hemos dicho, para todos ustedes, porque es por ustedes propiamente que este programa pues se hace, y que de alguna manera nos
obliga, vamos a llamarle de esa forma, a dar siempre lo mejor de nosotros para que toda la sociedad esté informada. Por eso hemos dicho que este programa lleva información médica de calidad en voz de expertos, especialistas, calificados y certificados. Y bueno, pues doctor Franco, fíjese que el tiempo nos empieza como que a jugar un poquito en contra, pero antes de irnos al siguiente corte, ya lo decía usted, solo quiero reiterarlo para quienes están conectándose recientemente, la vacuna del VPH, que ya comentábamos hace un momentito, ¿solo es obligatoria en las niñas? Usted ya hizo un comentario, pero me gustaría que lo reiterara, por favor. Bueno, se aplica a las niñas solamente en México por cuestiones de tipo económicas. Sí. Pero se debe aplicar en niños y niñas. Y lo repito, el niño es el transmisor porque es el que transmite el virus directamente, es el portador. ¿Qué le puede pasar a un varón? Bueno, en casos muy, muy graves y extremos, tal vez un cáncer de glande. Claro. Pero eso casi no sucede. Lo que sucede más frecuentemente son las verrugas genitales. Sí. Pero en una mujer no, cáncer cervicuterino con todas las consecuencias fatales que ya conocemos. Claro. Entonces se debe aplicar a los dos a partir de los 9 años. Claro, por supuesto. Pues importante y muy valiosa esta información que comparte nuestro invitado, el doctor Samuel Franco Rodríguez, especialista en pediatría, y con quien estoy charlando esta noche todo lo relacionado con el esquema básico de vacunación infantil, o lo que contiene pues la Cartilla Nacional de Vacunación en cuanto a las vacunas que son obligatorias para nuestros niños en este país. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, regresando vamos a charlar de una parte muy importante de este tema también, así que estamos de regreso con todos ustedes en breve. Pues estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Y bueno, pues esta noche charlando con el doctor Samuel Franco Rodríguez, un excelente pediatra, todo lo relacionado con el esquema de vacunación en los niños, todo lo relacionado también a la Cartilla Nacional de Vacunación. Y bueno, pues tenemos de verdad muchísimos saludos, felicitaciones que fuera del aire nos damos esa oportunidad de poder compartir, pero que también queremos compartir con todos ustedes. Y es que bueno, saludan al doctor Franco, Iracema Castillo. Ella dice un saludo al doctor Samuel Franco. Muchas gracias, Iracema. Un saludo también. Gracias. Dice Ignacio, un saludo al doctor Samuel Franco, excelente médico, persona y maestro, muy buenas respuestas y qué bueno que tomen estos temas para informar mejor a la población. Saludos atentamente, doctor Ignacio López Torres. Muchísimas gracias, muchas doctor gracias. López Torres, por su comentario. Sujicar, ella dice, hola, saludos a todos, excelente programa, muchas gracias. Estamos dándole respuesta de verdad en la medida de lo posible, pero le vamos a dar salida a todos los comentarios. Xochitl Cortés, brillante equipo de producción. Saludos, doctor Aguirre, muchas gracias, Xochitl. De verdad, le aprecio mucho los comentarios que hace con relación a nuestro programa y todo lo que está pues prácticamente ya comentándose también en el chat, en las plataformas donde estamos transmitiendo. Mercedes Trujillo, ella manda saludos también de parte del doctor Luis Benítez. Muchos saludos, Luis, muchas gracias por estar siguiendo nuestra transmisión. Y también le manda saludos, doctor Franco, muchas gracias. La doctora Mercedes Trujillo. Y bueno, pues dice ella también, excelente programa. Yo creo que muchísimas gracias, esto lo hemos repetido, lo hacemos pues verdaderamente con ese afán de poder gustar a todos quienes siguen nuestra transmisión, pero yo creo que más que el gusto es la necesidad que existe de dar a conocer temas tan valiosos y tan importantes para, pues no nada más los pequeños, para toda la sociedad en general. Así y creo es. que es muy importante, porque yo siempre he dicho, en casa siempre hay un pequeñito al que debemos atender de alguna manera. Así es. Doctor Franco, la parte creo que no más valiosa, pero no menos importante de esta entrevista. Los grupos antivacunas. Esta gente, que dicho sea de paso y con todo respeto, porque seguramente alguien nos está viendo en redes sociales, compartimos pues un criterio médico científico, pero vale la pena correr el riesgo de decir no vacunes a tus hijos porque les puede dar una enfermedad mayor, pueden quedar paralíticos, les puede dar autismo, les puede dar todo lo malo sin ver el beneficio tan importante que sí otorgan las vacunas. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, los grupos antivacuna, que son desgraciadamente una realidad, han causado un problema tremendo a nivel mundial. Han hecho que surjan virus nativos en determinados países. Sí.
y han hecho que regresen enfermedades que ya estaban, pues si no erradicadas, al menos controladas. No es el caso de Venezuela, como lo mencioné, Sí, porque claro. no aplican vacunas, Claro, claro. por circunstancias económicas. Pero los grupos antivacunas aluden, vaya, que va a causar mayor daño una vacuna que vacunarlos. Como decíamos un rato, van a tener autismo, se van a enfermar, pueden quedar paralíticos, pueden quedar ciegos, les puede dar asma, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. sí. Entonces todo eso es una mentira. Los grupos antivacunas dicen que la población de rebaño, como mencionaba hace un rato, los protege. No los protege. Y desgraciadamente en muchos de ellos ha habido problemas con sus hijos que han terminado en circunstancias muy tremendas y algunos de ellos fatales. Claro. Doctor, sin entrar en materia, porque es un tema que nuestro programa no trata, las cuestiones religiosas, ¿existe también algún grupo que promueve, pues, dentro de alguna religión, que las vacunas no son necesarias? Volvemos al mismo punto, ¿están considerados como grupos antivacunas? Sí. También, Sí, mismo claro. criterio. Mismo criterio. Es decir, la pretensión, pues, es que sí, todos los niños tengan que vacunarse, de acuerdo a este esquema que muy atinadamente nos hizo usted favor de proporcionarnos, doctor, para ir guiando un poquito esta charla, en el sentido, pues, de que las vacunas desde el nacimiento hasta ciertas edades, pues, deben de seguirse aplicando. Claro, a mí me gustaría mencionar algo rápidamente. Vacuna de la influenza. Sí. No la hemos tocado, la vacuna de la influenza, y creo que es importantísima, porque mucha gente dice, no me la pongo porque me voy a poner muy mal, tengo una amiga que se puso gravísima en la primera vez que se la pusieron. Eso es una circunstancia, pues que es secundaria a la aplicación de una vacuna, pero deben aplicársela. La influenza tiene 4 tipos de virus, el virus A, B, C y D. Sí, El C y el D no causan tanto problema a los humanos, el B causa una enfermedad ligera, pero el A sí. Y el A tiene unas partes en su pared que son unas proteínas que se llaman H y N. Por eso los virus se llaman, por ejemplo, el H tiene 18 serotipos y el N tiene 11, entonces por eso son H1N1, que si bien recordamos, el H1N1 se le llama H1N1 2009 porque fue la pandemia de influenza tremenda que tuvimos en México, específicamente con el primer niño de 4 años que se llama Edgar Hernández en La Gloria, brotó en Perote por una infección en los cerdos. Fue veracruzano. Veracruzano, sí. Y después el segundo brote en México y fue una pandemia, Claro, que causó muchísimas muertes. Entonces, ¿se debe aplicar la vacuna de la influenza? ¿Sí o no? Sí, claro, deben aplicarla. Y les digo porque tengo muchos amigos que no se la han aplicado y sin embargo les da influenza y se ponen peor y con muchísimo riesgo de que puedan fallecer porque sí llega a causar la muerte. No es lo mismo sentir una reacción tal vez de un par de días donde la molestia puede ser semejante a la enfermedad como tal, en menor proporción, a tener la enfermedad claro, en todo su esplendor. Que se la apliquen el viernes para que tengan sábado y domingo claro, para descansar. Para descansar. Pues oiga, Osvaldo del Rosario también lo manda a felicitar. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Él dice felicidades por el programa. Un afectuoso saludo a la doctora Fabiola Caramón, que también está siguiendo nuestra transmisión. Ella dice: hola, felicidades, doctora, muchas gracias, doctora Caramón, muchas gracias. Además, pues mi anestesióloga de cabecera para nuestros pacientes, para los estudios endoscópicos. Y mi gran amiga, claro. Dicho sea de paso, ¿no? dentro de todo. Y bueno, pues ahí quiero también felicitar a mi compañera y amiga Claudia Robles, que es nuestra enfermera endoscopista también de nuestro hospital, y con quien trabajamos Claudia. Y tenemos oportunidad, pues, de hacer un equipo de trabajo importante, pues, para la atención de nuestros pacientes. Y bueno, doctor, en una dinámica un tanto, si no a propósito vamos a tratar de establecer algunas cuestiones desde el punto de vista mitos, realidades, con relación a la experiencia, a lo que se dice y se comenta. Pero yo antes, porque si no después ya no voy a poder darle lectura a los saludos, lo felicitan la señora María Luisa de Banderilla, Veracruz, el ingeniero Winfield, el ingeniero Gamboa, la señora Chuy, el doctor, Luis Benítez, ya lo dijimos, el psicólogo Carlos Castro Batista. Muchas gracias, doctor, el psicólogo Castro. Y él pregunta, ¿qué es lo conducente cuando las vacunas producen convulsiones en un lactante? ¿Esto es así, doctor? Sí, pero las crisis convulsivas en un lactante postvacunado son por lo regular secundarias a fiebre. Okay. O sea, una vacuna per se es muy difícil que nos dé un cuadro de crisis convulsiva.
un niño que tiene una crisis convulsiva febril secundario a una vacunación, pues sí, es frecuente y es factible. Lo que se debe hacer pues es controlar la fiebre y tratar de mantener una observación. A menos de que pudiera tener una segunda o una tercera convulsión, ya se haría otro tipo de procedimiento, pero si es una convulsión febril, con eso es suficiente. Claro. Doctor, lo felicita un buen amigo también, está conectado con nosotros el doctor Pepe Loesa, oncólogo pediatra, y él Hola, dice, Pepe. solo quiero felicitar al doctor Franco, excelente pediatra, compañero y amigo, también por su calidad humana para atender a sus pacientitos y por su excelente exposición del tema. Sí sabíamos que era usted, doctor Pepe Loesa, dice él, Hola, perdón, soy Pepe, ¿cómo Pepe estás? Loesa, oncólogo pediatra. Hola, No, amigo. no, muchas gracias, además, invitado para dentro de un par de semanas que va a estar también aquí con nosotros, y de verdad que bueno, pues también muy valioso en sus participaciones con nosotros. Yo lo sé, un gran amigo. Un saludo, amigo. Definitivamente. Y bueno, dice aquí otro comentario. Buenas noches, agradezco por su programa. Las vacunas de clínicas particulares cuentan con número mayor de cepas que las brindadas por las instituciones de salud pública, y vacunas como las del VPH, ¿por qué solo se pueden aplicar hasta cierta edad en los niños? Bueno, voy a empezar a contestar la primera parte de la Sí, pregunta. claro. Las vacunas del sector salud son de la misma calidad que las vacunas a nivel privado. Es algo que debemos hacer hincapié porque son muy buenas las vacunas del sector salud. Ahora, decía que si tenían más serotipos las vacunas a nivel privado, no, tienen los mismos serotipos, excepto que sean vacunas nuevas como la monovalente, que es la vacuna del VPH, que tiene 9 serotipos. Sí. ¿Y la última cuál era? La pregunta. Respecto a por qué, por ejemplo, las vacunas de VPH se aplican hasta cierta edad. Las vacunas de VPH, si se aplican, por ejemplo, a niños en edades tempranas, 9 años, se recomiendan 2 dosis, aunque tácitamente sí se pueden aplicar 3 dosis. Si son niños mayores entre los 16 a 18 años, se recomienda aplicar 3 dosis. La primera, que sería la dosis 0, la segunda a los 2 meses y la siguiente a los 4 o 6 meses. Claro, por supuesto. Manda saludos también el nutriólogo Jorge Mario García Vigueras, a quien le enviamos también un afectuoso saludo, y él también felicita por exitoso programa. Saludos al doctor Franco, a un servidor. Hola, y nosotros Jorge. los vemos desde el puerto de Veracruz. Un Muchísimas saludo, gracias, Jorge Mario, de verdad que te apreciamos y cordialmente invitado para que un día nos vengas también a ilustrar un poco respecto a todo lo que él sabe manejar desde el punto de vista de lo que es la nutrición. Y las cuestiones terapéuticas, o desde el punto de vista de terapia. Vamos entonces, doctor, a decir relacionado con esto, un ambiente entonces limpio no requiere que haya vacunación. ¿Es cierto o falso? ¿Hasta dónde? ¿Creíble, no creíble? Un ambiente limpio de que de una, Yo creo que hablamos de un país primermundista, polio, no, hepatitis. no. Voy a poner un ejemplo claro. Yo tengo una sobrina que vive en Estados Unidos, nació allá, la nena. Sí. Bueno, es sobrina, nieta realmente. Entonces, esta nena Emma no tenía aplicada la vacuna de la tuberculosis, porque en Estados Unidos la tasa de tuberculosis es muy baja. Claro. Pero ella iba a viajar a México, Sí, entonces le aplicamos la vacuna. Entonces, eso responde parcialmente su pregunta. Pero si van a ir porque por lo regular, la vida actual infiere que uno va a viajar y va a hacer muchas cosas. Entonces, tienen que aplicarse las vacunas. No hay ambientes limpios realmente. Claro. Tienen que aplicarse las vacunas. Si existen, hay que usarlas. Doctor, a pesar de que se vacune a los niños, de igual manera, las enfermedades para las cuales fueron vacunadas, ¿les pueden afectar? ¿Les pueden, dirían por ahí, dar o enfermarse de esto? Por ejemplo, varicela. Sí. Yo en mi población debo tener como, pues no sé, en población privada debo tener como unos 600, 700 niños vacunados con vacuna de varicela. Sí, claro. De los cuales 3 han tenido varicela y les ha salido una vesícula en la cara, una aquí, se seca y santo remedio. No pasa nada. Es decir, funciona. Pudiera darse la enfermedad, pero Sí. en menor intensidad, que es algo Así es. muy importante. Desde el punto de vista, doctor, de la vacuna combinada contra la difteria, tétanos, tosferina, así como la vacuna antipoliomielítica, ¿cuánta su asociación con aquello que se llama síndrome de muerte súbita del lactante? Bueno, ¿cierto o falso? Es falso totalmente. El síndrome de muerte súbita del lactante se puede presentar sin que sea un niño vacunado. Puede ser una reacción idiosincrática, puede ser algo casual, pero que yo sepa, no hay ningún reporte en la literatura que haya dicho que un niño se murió por una aplicación de una vacuna. El síndrome de muerte súbita del lactante se presenta en niños que no han sido vacunados, tienen o no tienen la vacuna, Claro, es indiferente. Sí. Desde ese punto de vista. Debido a que todo lo que está ocurriendo, doctor,
ya prácticamente, dijeran por aquí, las enfermedades prevenibles por vacunación están casi erradicadas. Por lo tanto, ya no se requiere seguir vacunando. Hablemos de poliomielitis, hablemos de sarampión, hablemos de todo esto. No. Es lo que hablabas un rato acerca de inmunidad de rebaño. Exacto. La inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo se presenta en aquellas poblaciones que tienen una tasa de vacunación alta, por ejemplo, un 90 o de 80 a 100%. Si nosotros nos ponemos estrictos, la gente que está vacunada protege a los que no están vacunados, pero no siempre es así. Claro. Puede que exista alguna persona que tiene la infección y convive con la persona que no está vacunada y entonces la inmunidad de rebaño no funciona. Claro. Entonces solamente funciona en aquellas sociedades que tienen un 98, un 99% de personas vacunadas, en este caso de niños, ¿no? Claro, sobre todo. Doctor, desde el punto de vista de aplicación o administración simultánea, además de una vacuna, ¿puede aumentar en los niños el riesgo de efectos secundarios nocivos, incluso que a su vez puedan afectar el sistema autoinmunitario? Bueno, ahí voy a recalcar un poquito, resaltar la vacuna pentavalente acelular que pone el Seguro Social, y son 4. Sí. Son 4 y por lo regular pone hepatitis B y pone neumococo, o sea, ponen como 6 o 7 vacunas. Pero esas vacunas en su pared celular son acelulares, no tienen componentes proteicos que van a causar una mayor reacción. ¿Cuáles serían las reacciones inconvenientes en la aplicación de una vacuna? Fiebre, tal vez convulsiones por secundarias a la fiebre, claro, dolor, malestar general. Afortunadamente las convulsiones no son tan frecuentes, pero sería fiebre y dolor local, que serían las únicas más frecuentemente vistas. Entonces no pasa absolutamente nada. ¿Es falso o verdadero, doctor, que si los niños se vacunan les puede dar asma, pueden tener trastornos neurológicos, como lo decía usted, como el autismo? Eso es totalmente falso. ¿Real, no real? Porque totalmente falso. Claro. El asma es multifactorial, pero eso no quiere decir que una vacuna sea un factor para que un niño sea asmático. El asma influye factores ambientales y factores propios y genéticos, entonces no tiene nada que ver con las vacunas. Claro. Y lo que acaba de decir usted relacionado con la vacuna contra la influenza, finalmente refuerza la idea de que, bueno, la gripe no es solo una molestia, sino al final de cuentas puede ser un problema que puede llevar a la muerte a las personas si no se vacunan, hablando de influenza, ¿no? De hecho, el serotipo A, la influenza A, sí, los portadores más frecuentes son las aves, por eso se le dijo que era la gripe aviar. Sí, pero claro, yo no le llamaría gripe, sería influenza, y la influenza es terrible, es un malestar general, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, postración, fiebre, cefalea, es algo totalmente fuera de serie con respecto a una gripe común. Fuera de serie y no deseable para nadie. Absolutamente. Pues doctor Franco, fíjese que, mire que tan interesante la situación, el tiempo nos está llevando un poquito de la mano, pero pues para ir cerrando el programa, sin embargo no quiero pasar por alto que siguen pues enviándonos saludos y felicitaciones. Amanda Campos dice felicidades a los dos doctores, excelente programa. Muchas gracias, Amanda, ella de hecho está también siguiendo nuestra transmisión. Fernando Martínez dice excelente. Agustín Quintana Elizondo, muy buen programa, muchas gracias, Agustín, por su comentario. Y bueno, pues a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión también a través de las diferentes plataformas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. También envía muchas felicidades el doctor José Loesa, bueno, ya dijimos, cirujano oncólogo, que él está pues prácticamente también siguiendo nuestra transmisión. Y doctor Samuel Franco Rodríguez, especialista en pediatría, como mensaje final para todos quienes esta noche están siguiendo nuestra transmisión, ¿qué les diría usted, doctor, relacionado con el esquema de vacunación en los niños, con la cartilla de vacunación, con esto que es tan importante como la vacunación en los pequeñitos? Bueno, un consejo final para esta plática: sí, si valoran la integridad física y la salud de su familia, y en sus hijos específicamente, que serán el futuro de su familia, vacúnenlos. Usen todas las vacunas que tengan a la mano, y las que no existan en la cartilla nacional de vacunación, busquen a su pediatra de preferencia, él seguramente las tendrá. Claro. Ese es mi mejor consejo: usen las vacunas. La prevención es mejor
que utilizar algún medicamento o alguna otra vía médica para curar una enfermedad que se puede prevenir con vacunas. Claro, ¿no? Y que puede dejar secuelas, obviamente, Claro. de por vida. Claro. Y graves en este sentido. Así es. Doctor Samuel Franco, ¿en dónde lo pueden consultar? Un número de contacto, ¿dónde lo pueden visitar? Quien tenga en este momento, bueno, dudas respecto a, no al tema, a la vacunación, para preguntarle qué hacer en caso de que su pequeñito no tenga todo su esquema completo, doctor. Claro, yo estoy ubicado en la calle 5 de febrero 44, interior Sí. 103, en la zona centro, frente al Sanatorio San Francisco. El teléfono del consultorio es el 818-3720 y mi número celular es 2288-520324. Pues, Estoy a sus órdenes. Toda la información de nuestro invitado, el doctor Samuel Franco Rodríguez, especialista en pediatría, con quien charlamos esta noche todo lo relacionado con el esquema de vacunación en los niños, de acuerdo a la Cartilla Nacional de Vacunación. Y bueno, pues aprecio los últimos saludos de parte de todos quienes están todavía conectados con nosotros, de Juan Francisco Guatemala Lima. Es un excelente y grandioso programa. Muchas gracias, Francisco Guatemala, al igual que a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión. Nosotros vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 18 de enero ya, 18 de enero de 2019, tendremos invitada a la doctora Julisa Ibáñez, quien es especialista en psiquiatría, con quien estaremos charlando de un importante tema de esta naturaleza con ella, de manera que están cordialmente invitados, no se pierdan la emisión de la próxima semana, que estará igual de interesante que todas nuestras emisiones, gracias a la preferencia y gracias a todos ustedes. Pues doctor Samuel Franco, le aprecio de verdad Gracias, muchísimo, doctor, que haya estado esta noche con nosotros. El tiempo se nos fue volando, pero una charla de verdad muy nutritiva para todos quienes tenemos esa avidez del conocimiento y bueno, sobre todo que haya sido de interés para todos nuestros seguidores esta noche. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todo su público. Muchísimas gracias. Pues recuerden ustedes, les agradezco a todos quienes siguieron nuestra transmisión por nuestras distintas plataformas. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa. Recuerde, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Que tengan todos un excelente fin de semana. El próximo viernes, en punto de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, tenemos una cita en Especialistas Médicos al cuidado de su salud. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches y excelente fin de semana para todos. Buenas noches.